Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos, a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Aniel Vázquez Martínez. Y el mío, Emma Yolanda Flores Nava. Es muy grato compartir este espacio para seguir aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la ciencia. Escuchemos la frase célebre de Hipatia de Alejandría, considerada la primera científica. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. En esta sesión explicarán la importancia del lenguaje científico en la representación de una reacción química. Contextualizaremos el tema con algunas actividades cotidianas. Ahora vamos a comenzar con nuestra sección de ¿Sabían qué? A principios de 1800, los químicos conocían, si acaso, unas 300 sustancias distintas, y hoy se cuentan ya cerca de 19 millones. Además, en los últimos 50 años, este número ha venido duplicándose en promedio cada 13 años, de manera que, si continúa esta tendencia, para el año 2050 llegaremos a 300 millones de compuestos químicos diferentes y a 5.000 millones para el 2100. En esta sesión requerimos que pongan mucha atención, que realicen anotaciones en su libreta de ciencias, química, bolígrafos y colores. Además, pueden consultar su libro de texto y si requieren la asesoría de su profesora o profesor, no duden en acercarse a ellos. Sabemos que con gusto los podrán auxiliar, así como nosotras en esta sesión. Maestra, tengo una situación y quisiera que me ayudes. Sí, maestra, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Resulta de que hoy tengo una cena muy importante con unos extranjeros y quería sorprenderlos haciéndoles una cena muy especial de cada uno de sus países. Estuve buscando y hay cosas que no entiendo, que no comprendo y no sé qué sean. ¿Hablarás árabe, alemán o chino? Pues nada más inglés, pero veamos qué podemos resolver. Está complicado hacerlo y si mejor preparas algo de nuestra gastronomía mexicana y lo sorprendes con comida típica de alguna región, que por cierto, la gastronomía mexicana es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es más, te sugiero que para que ellos puedan entender mejor, utilicemos un lenguaje donde todos puedan relacionar lo que están comiendo. Esa es una gran idea. Es más, se me ocurre que pongan los ingredientes de un lado con su fotografía y al final presente el platillo. Sí, ¿y qué te parece además sea como el lenguaje que utilizamos en la química? Ustedes en casa, ¿cómo le harían para semejante situación? En química utilizamos símbolos, fórmulas para que podamos entender su significado. Así, para que me ayuden con este problema que tengo, aprendamos juntos el lenguaje de la química. Así es, vamos haciendo paso a paso como si hiciéramos una traducción de un idioma a otro, pero en este caso de un lenguaje coloquial a uno científico y después al lenguaje químico. Para repasar un poco, veamos el siguiente video. Entonces, hay distintas formas de representar a las moléculas. Por ejemplo, con la fórmula de los compuestos. ¿Qué relación existe entre un modelo tridimensional y una fórmula como la del agua? La comprensión de las fórmulas de los compuestos se facilita con el modelo tridimensional. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, pero no da información sobre cómo están unidos los átomos. En cambio, en el modelo tridimensional se identifica fácilmente que el oxígeno se une con 2 hidrógenos. En el modelo tridimensional de la molécula de glucosa, vemos cómo se unen 6 átomos de carbono, los 12 átomos de hidrógeno y los 6 átomos de oxígeno. En las fórmulas, los subíndices indican el número de átomos en el compuesto. Si la proporción de estos números cambia, entonces se representa una sustancia diferente. Este es el caso de las moléculas del agua y del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, en las cuales cambian las proporciones de hidrógeno y oxígeno.
Qué bueno es recordar esto, así sabemos que hay distintas formas de representar palabras, ideas y en este caso moléculas. Maestra, con respecto al lenguaje químico lo podemos hacer y de esta forma podemos comprender mejor. Por ejemplo, el abecedario y los números son símbolos de que manera general utilizamos y ayudan a entender diferentes lenguajes. En química utilizamos los símbolos químicos. ¿Para qué? En vez de escribir el nombre del elemento, coloquemos su símbolo expresado en letras. ¿Lo recuerdan? Seguramente sí, pero reafirmemos para no equivocarnos. Los elementos químicos se representan por lo menos por una letra. Y hay elementos que se representan con 2 letras, pero la primera o única siempre será mayúscula, como los elementos que están en pantalla. La tabla periódica de los elementos, al menos aquí en la Tierra, es utilizada por toda la comunidad científica. Y quienes nos adentramos en el estudio de esta maravillosa ciencia, aun si hubiera vida inteligente extraterrestre, también la utilizarían, ya que debido a las propiedades, el orden, la organización y el lenguaje que presentan los elementos en la tabla periódica es universal. Bueno, ahora tenemos algunas letras, por así decirlo, representarán los símbolos y construiremos las palabras. Anel, qué bien. Será más fácil que lo entendamos como una analogía. Recordemos que los compuestos, sustancias o moléculas están formadas por elementos en diferentes proporciones. Todos tienen por lo menos 2 o más átomos, ya sea del mismo o de diferentes elementos. Anel, ¿nos das un ejemplo? Claro que sí. Ustedes en casa vayan armando los compuestos con base en lo que les proporcionamos. Tengo estos símbolos químicos, H y Cl. ¿A qué elementos corresponden? El primero al hidrógeno. Y con ayuda de la estructura de Lewis, sabemos que tiene un solo electrón que compartir o electrón de valencia. El segundo símbolo es el cloro, que al hacer la estructura de Lewis tiene 7 electrones de valencia, solo le falta un electrón para completar su órbita o nivel de energía. Muy cierto. Los unimos de acuerdo a lo que nos dice, que lo correcto es decir que se unen para hacer un enlace compartiendo sus electrones. Forman un enlace covalente polar. Una molécula de hidrógeno interacciona químicamente con una molécula de cloro. Se producen 2 moléculas de ácido clorhídrico. Lo que acabamos de hacer es darle nombre a un compuesto químico. A esto se le llama nomenclatura química. Es el sistema de nombres que utiliza la química para identificar a los compuestos. En esta ocasión nos centraremos en explicar brevemente la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, que por lo general no tienen carbono. Los nombres comunes son arbitrarios. Por ejemplo, la molécula más famosa yo creo que es la del agua. Sí, antiguamente se expresaba de acuerdo con algunas propiedades, pero estos nombres comunes no decían de qué elementos estaban formados los compuestos en cuestión. Era como jugar a las adivinanzas, por lo que fue muy difícil aprenderse los nombres de todos los compuestos. En el caso de la molécula del agua, como ya hemos observado, está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. 2 de hidrógeno, una de oxígeno. Otro ejemplo es el de un compuesto que se utiliza sobre todo en la industria. Es el gas hilarante. Se nombra así porque llega a producir risa, pero en realidad se llama monóxido de dinitrógeno. ¿Qué elementos lo componen? Desglosemos el nombre. ¿Qué elementos se encuentran? Un poco difícil, ¿cierto? Pero ustedes pueden identificarlos. En la primera palabra encontramos óxido. Los compuestos que en su nombre contienen óxido siempre se encuentra el oxígeno presente. Recuerden que tiene 6 electrones de valencia, por lo que faltan 2 electrones para completar su órbita a nivel de energía, mismos que pueden compartir. Monóxido. El vocablo mono significa 1, lo que se traduce en un átomo de oxígeno presente en el compuesto.
Si dice dióxido, es que tiene 2 átomos de oxígeno. Tri es 3. La segunda palabra es más fácil. ¿Ya identificaron qué elemento es? Correcto, es el nitrógeno. Y con lo que les acaba de explicar la maestra, ¿cuántos átomos de nitrógeno tienen? Muy bien, 2. Por lo tanto, su fórmula química es nitrógeno, que tiene 2 y un oxígeno. ¿Puedo retirar este ya, maestra? Sí, maestra, por favor. Gracias. Esta es su fórmula química. En el lenguaje químico, o lo más adecuado en la nomenclatura química, considerando lo que ustedes han aprendido, vamos a analizar. Un átomo con carga se le llama ion. Se forma cuando acepta o cede electrones. Veamos el dato curioso. Vamos a escuchar nuestra sección de dato curioso. Los ingleses acostumbran tomar el té, pero además añaden leche. El orden es primordial para conservar el sabor delicado del té. La leche tiene que estar fría y no hervida. Se debe verter sobre ella el té, ya que este contiene sustancias amargas llamadas taninos, cuyo sabor puede ser neutralizado por la leche si está fría, pero no si está caliente. Si mis invitados a estas en especial son ingleses, ahora ya sé cómo deberé de prepararles el té. Para la siguiente actividad utilizaremos el vaco químico. Por ejemplo, el potasio contiene 19 protones y 19 electrones, por lo que su carga total del átomo es neutra. El potasio con 19 protones cede un electrón, por lo que quedan 18 electrones. ¿Cuál es su carga con base en esto? Positiva. En consecuencia se forma un ion positivo, que se llama catión. Todo átomo neutro que pierde un electrón se transforma en catión. Existen otros átomos de elementos que pueden perder más de un electrón, por ejemplo, el magnesio o el aluminio. Si hay átomos de elementos que pierden electrones, pero también otros que ganan electrones, por ejemplo, el cloro, tiene 17 protones y 17 electrones. Si gana un electrón, ahora tiene 17 protones y 18 electrones, y en resultado es una carga neta negativa. A los iones negativos se les llama aniones. De igual forma, hay átomos de elementos que pueden ganar más de un electrón. En este caso, ¿cómo se les da el nombre a los aniones? Si es un solo elemento, se usa la raíz del elemento y se cambia por la terminación uro. Eso me gusta. Por ejemplo, el anión cloro, ¿cómo lo nombrarían? Se expresa el vocablo clor y se agrega uro, por lo que su nombre es cloruro. Como en todo, hay excepciones, y aquí no podía faltar. Es el ion oxígeno, 2-, cuyo nombre es ion óxido. Vean los ejemplos que están en su pantalla. Los átomos de los elementos no forman iones por sí mismos. Generalmente, los compuestos iónicos se forman cuando se combinan metales con no metales. La carga de un ion se puede predecir por la posición en la tabla periódica. Todos los metales del grupo 1 tienen una carga 1+, los del 2, 2+, y los del 3, sí, muy bien, 3+. Los elementos de la parte central inferior, los metales de transición. Estos elementos tienden a formar cationes con diversas cargas positivas, y existe una forma fácil de predecir las cargas de dichos cationes. Todos los metales forman iones positivos o cationes. En contraste, los no metales forman aniones. En el lado derecho de la tabla periódica podemos ver que los átomos del grupo 17 forman iones 1-, los del grupo 16, 2-. La carga neta de un compuesto químico debe ser 0 o neutra. Y tomando el ejemplo del cloruro de potasio, veamos potasio 1+ y cloro 1-. Lo sumamos y da 0 o carga neutra, 0. Cambiemos de ejemplo, Ima. Dime otros iones. El ion calcio y el ion fluoruro. ¿Cómo escribirías una fórmula que tenga una carga neta de 0? Ustedes en casa pongan mucha atención. Primero, colocamos los iones por separado. Calcio, grupo 2, cede 2 electrones, tiene 2+, y luego flúor,
no metal, grupo 17. Tiene uno menos, porque gana un electrón. Si lo sumamos, así sería una carga neta del compuesto de 1 más. ¿Cómo la harían para que quede neutra? Tendríamos que multiplicar por un número que me dé 2 negativo y colocándolo como subíndice nos indica que se necesitan 2 iones fluoruro por cada ion calcio. Su fórmula correcta es fluoruro de calcio. Maestra, ¿me ayuda a formar la fórmula? Claro que sí, necesitamos flúor Y calcio y el subíndice que representa los iones. En este caso va primero el calcio. Del fluoruro tenemos 2 iones. Generalmente la correcta escritura de la fórmula se debe colocar primero el que tiene carga positiva, es decir, el catión, y después el de la carga negativa, que es el anión. Se nombra primero el de carga negativa y después el de carga positiva. Ojo, siempre cuiden esto y será fácil obtener la fórmula. Repito, se nombra primero el de carga negativa y después el de carga positiva. Entonces, este se llama fluoruro de calcio, compuesto iónico que es una sal. Eso me encanta, descubrir los nombres y las fórmulas de los compuestos. Hagamos el del óxido de aluminio. Es más complicado, pero lo vamos a lograr. Está formado por los iones aluminio 3 más y oxígeno 2 más. Ya que el 6 es el múltiplo de 3 y de 2, tenemos 2 por 3 positivo más 3 por 2 negativo, es igual a 0. Entonces se necesitan 2 iones de aluminio, 3 más, y 3 iones ion oxígeno, quedando la fórmula de la siguiente manera. Al subíndice 2 o subíndice 3, su fórmula correcta es óxido de aluminio. ¿Hacemos la fórmula, maestra? Me parece muy bien, maestra. Ok. Aluminio. Entonces, recordamos que de este lado tenemos los reactivos, pueden ser 2 o más reactivos, y después de la flecha tenemos a los productos. Y como producto final tenemos, como ya lo habíamos mencionado, el óxido de aluminio. Teniendo el aluminio, con subíndice 2, oxígeno con subíndice 3. Por lo tanto, queda la fórmula del aluminio y el oxígeno como óxido de aluminio. Existen otros tipos de compuestos como los ácidos, que son sustancias que pueden tener hidrógeno. Tienden a liberar iones hidrógeno al disolverlas en agua. Generalmente están formadas por el hidrógeno y un no metal. Para expresar la fórmula de un ácido se escribe primero el símbolo del hidrógeno, seguido por el símbolo del segundo elemento. Utilicemos el azufre 2 menos. Recuerden por qué es menos. Primero mencionaremos la palabra ácido. Después se menciona la raíz del nombre del no metal. En este caso es sulf. Y por último se agrega la terminación hídrica, teniendo la fórmula siguiente, H2S. ¿La hacemos? Me parece bien, maestra. Tenemos hidrógeno. Vamos a tomar un 2 acá. Muy bien, quitamos el nitrógeno entonces para no confundirnos. Ok. Y muy bien, entonces así tenemos nuestra fórmula. Existen infinidad de compuestos que no terminaríamos de mencionarlos. Emma, ¿te parece que estos ejemplos sean suficientes para continuar ahora con la interpretación de la información que contiene una ecuación química? Sí, estoy de acuerdo. Solo que recuerden, vamos a utilizar la analogía. Letras, símbolos químicos. Palabras, compuestos. Enunciados corresponden dentro de esta analogía a las ecuaciones químicas. En sesiones anteriores estuvimos aprendiendo sobre el cambio físico, cambio químico, y por qué este siempre es producto de una reacción química. De todas las ecuaciones que observaron, ¿cómo la describirían? ¿O cómo las plasmarían en papel?
para que alguien más las pudiera interpretar. En química, utilizamos las ecuaciones químicas para representar a las reacciones químicas que reproducimos en el laboratorio o que ocurren en la naturaleza. Como hemos dicho, con la analogía, al igual que los enunciados, podemos obtener información de ellos. Las ecuaciones químicas nos proporcionan resumir la reacción química, mostrar las sustancias que reaccionan, indicar las cantidades de todas las sustancias que intervienen en la reacción. En los enunciados tenemos sujeto, verbo y predicado, pues siguiendo con esta analogía, las sustancias iniciales se les llama reactivos. Podría decirse que son los sujetos. Las sustancias formadas se llaman productos, que simularía al predicado. Durante una reacción, los átomos, moléculas o iones interactúan y se reacomodan para formar los productos. En este proceso se rompen los enlaces químicos y se forman otros. En química se emplean los símbolos y fórmulas químicas de los reactivos y los productos, así como otras entidades simbólicas para representar el cambio. Las ecuaciones se escriben de acuerdo con un formato general. Los reactivos se separan con los productos mediante una flecha que indica la dirección de la reacción. Los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. Cuando es necesario, se coloca un signo más entre los reactivos o en los productos. Hay un número entero que se llama coeficiente y ese se escribe antes de las sustancias. Por ejemplo, 2H2O son para balancear la ecuación. No se preocupen si en este momento no pueden realizarla. La aprenderán en sesiones posteriores. Los coeficientes también indican la cantidad de unidades de cada sustancia que reacciona o se produce. Cuando no se escribe ningún número, se entiende que hay una unidad de la sustancia. En el caso de la flecha, que sería el verbo, se pueden escribir las condiciones necesarias para llevar a cabo la reacción. Por ejemplo, si aparece el símbolo delta sobre la flecha, indica que se suministra calor a la reacción. El estado físico de una sustancia se indica mediante símbolos. Una S, ¿dónde está mi S? S, aquí está, maestra. Una S para indicar estado sólido. Una L, aquí está, maestra. Para líquido, una G para el gas y AC para indicar que la sustancia se encuentra en estado acuoso, es decir, disolución acuosa. Estas siempre van entre paréntesis, cursivas, subíndices y después de la sustancia. Revisemos la siguiente ecuación química que aparece en su pantalla. El ejemplo corresponde al cloruro de hierro 3. Ya que se encuentra balanceada, lo estudiarán más adelante. En esta ocasión es importante que identifiquemos la información que contiene una ecuación química. Los reactivos se escriben a la izquierda. Cuando hay dos o más sustancias se coloca el signo más. Los productos a la derecha, antecediéndolos por una flecha. Como podrán observar, hay distintos colores en la ecuación. Es con la finalidad de que se diferencien la composición de la ecuación química. En color rosa claro, describe el estado físico de las sustancias. En color rojo, los coeficientes correctos. Muy similar a los que conoces en matemáticas. Son números. En color negro, los símbolos que representan los elementos químicos. Cuando redactamos un conjunto de enunciados de manera secuencial, formamos párrafos, pues en química también podemos encontrar un conjunto de ecuaciones químicas. Se les conoce como procesos químicos y, si se relaciona con la biología, se les llama rutas o mapas metabólicos. Ahora sí podemos entendernos todos y leer en el lenguaje de la química. Emma, es cierto, pero no siempre fue así. Muchos científicos, filósofos y naturalistas daban distintos nombres a las sustancias, compuestos y elementos, lo que causó mucha confusión. Sí, maestra. Esta falta de sistematización y exceso de localismos impedía la comunicación y con ello el avance de la química. Una de las mayores aportaciones de Lavoisier a la química fue precisamente organizar a sus colegas para crear una nomenclatura sistemática justo antes del estallido de la Revolución Francesa. Con el tiempo se retomaron algunas formas de nomenclatura tradicional.
La más significativa era nombrar a los nuevos elementos que se descubrían en función de sus propiedades, sus descubridores o su lugar de descubrimiento. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se encarga desde entonces de supervisar la nomenclatura química. Los químicos alemanes tenían prohibida la pertenencia. El francés era su único idioma oficial y desde el inicio la influencia de los químicos estadounidenses fue cada vez mayor. Se reorganizó tras la Segunda Guerra Mundial cuando el inglés pasó a ser su único idioma oficial. Pasamos entonces al reto químico de esta sesión. Identifiquen en las siguientes fórmulas químicas lo siguiente. Inciso A, el estado físico de las sustancias. Inciso B, el símbolo químico. Inciso C, el coeficiente. Inciso D, el subíndice. Recuerden compartir sus resultados con su maestra o maestro. Háganlo de forma creativa y segura. En esta sesión aprendieron que es importante explicar el lenguaje científico para que todos podamos aprender de la ciencia, sin importar si se encuentran en otro país o estado o si hablan un idioma distinto. El conocimiento es universal y por lo tanto está al alcance de todos. Para seguir aprendiendo, les recomendamos que revisen los siguientes enlaces que aparecen en su pantalla. Terminamos. Deseamos se hayan divertido tanto como nosotras y recuerden que la ciencia siempre está al alcance de todas y todos, por lo que ustedes también forman parte de ella. Así es, la ciencia siempre está con y para nosotros. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.